este panel se trata de los capitanes de la industria. Vamos a estar hablando un poquito de inversión extranjera directa, adquisiciones y fusiones y finanzas corporativas. Nos acompañan aquí Luis Gali, del grupo Newsan, Jorge Mateu, del Insor Capital, de España Julio Babecki, de Catterton, Mariano Tannenbaum, de Arcos Dorados, y Roberto Chuté, de Rohatyn Group. Julio, me gustaría preguntarte más que nada por cómo ves qué está pasando con la inversión extranjera directa, por qué demoró tanto en llegar y cómo fue tu proceso de acercamiento a la Argentina. Bien, gracias. Si queréis hago una pequeña introducción de quién soy, a lo que me dedico, para que le pongáis un poco de contexto a mis palabras. Soy Julio Babecki, como he dicho, aunque soy español, vivo en Estados Unidos, en un fondo de inversión global que se llama L. Catterton, que se dedica a hacer inversión en private equity a nivel, como decía, a nivel global, es especializada en un sector, en consumer goods y retail, y lo hacemos con una estrategia regional, con fondos regionales. Tenemos fondos en Estados Unidos, en Europa y en Asia, y tenemos un fondo que es el que colidero yo en Latinoamérica, que se dedica a hacer inversiones, como digo, en consumo y en retail en la región. Y bueno, a pesar de la pregunta, la verdad es que hemos hecho inversiones en Argentina, porque en los últimos 12 meses hemos hecho 3 inversiones en 3 compañías en un mismo clúster, porque son compañías de moda: Rapsodia, Caro Cuore y Baby Cottons, que anunciamos la semana pasada, y bueno, estamos mirando más cosas. Hemos tardado un poco. Yo creo que los inversores, por lo menos como nosotros, que somos inversores de largo plazo y en activos no líquidos, porque invertimos por definición en compañías privadas, nos hace falta un entorno para invertir que tiene que ser favorable a esas inversiones a largo plazo, ¿no? Evidentemente, yo creo que Argentina ha estado durante muchos años absolutamente fuera, ha sido un país un poco vetado para nosotros por la situación política y la inestabilidad del marco regulatorio y legal del país, que hacía que simplemente el país no estaba ahí. Eso cambió hace un par de años y ha mejorado sustancialmente. Por supuesto, hay un cambio radical, pero el capital privado es tímido y primero quiere ver confirmación de que eso efectivamente está ocurriendo, de que la economía se está mejorando y que están empezando a darse los indicadores que hacen falta para hacer este tipo de inversiones, que, como digo, son a largo plazo, y una vez que invertimos, pues estamos entre 5 y 7 años en esas compañías, ¿no? O sea que es una combinación de entorno geopolítico, digamos, y también, por otro lado, de entorno económico, ¿no? La verdad es que los últimos 2 años han sido años difíciles desde un punto de vista económico para el país, un poco resultado de todos los ajustes que está habiendo, en particular en nuestro sector, que nos dedicamos a consumo. La verdad es que la demanda ha estado muy tocada por muchas cosas, entre otras cosas, todas las medidas de las que se han hablado y que ha tomado el gobierno en estos últimos 2 años, y eso ha hecho pues que miremos digamos, las compañías con cautela, pero también con interés y con esperanza, como demuestra el hecho de que hayamos hecho unas cuantas inversiones recientemente. Y yo creo que cada vez más en nuestro entorno vemos cada vez más interés en el país, y también somos compradores de expectativas, y por lo tanto esas expectativas cada vez son más favorables, y yo creo que eso está cambiando muy favorablemente. Mariano, Arcos Dorados tiene presencia en Argentina hace muchos años, pero sin embargo las inversiones en Arcos Dorados también demoraron en llegar. ¿Qué ven ahora y qué lidera ese proceso de inversión? Bueno, primero, para presentar el grupo Arcos Dorados, es la máster franquicia de McDonald's para toda la región de Latinoamérica. Operamos en 20 territorios en la región, desde México hasta Argentina, y tenemos los derechos exclusivos para operar los restaurantes de McDonald's en la región. McDonald's en Argentina está presente desde hace muchísimos años, desde 1986 más precisamente. Nosotros como grupo nos formamos en el año 2007, es decir, el año pasado cumplimos 10 años operando McDonald's en la región,
y somos una empresa pública que cotizamos en la bolsa de Estados Unidos, en el New York Stock Exchange. De hecho, hoy tuvimos nuestro earnings call de resultados del cuarto trimestre del 2017. Con lo cual, nosotros, a diferencia por ahí de un private equity, nosotros somos la compañía, generamos fondos, obviamente tenemos acceso a mercado de capitales y decidimos dónde alocar nuestras inversiones, que básicamente son en incrementar la cantidad de restaurantes en cada uno de los países en donde operamos y en invertir en la base de restaurantes, que es muy amplia. Tenemos 2.200 restaurantes en toda la región. Somos la master franquicia más grande de McDonald's a nivel mundial. Con lo cual, nosotros tenemos un problema, entre comillas, de alocación de capital. Y ahí tenemos que decidir en qué mercados vamos a alocarlo. Nosotros el año pasado, nuestro accionista mayoritario y el CEO, yo soy el CFO del grupo, se juntaron con el presidente y anunciamos un plan con Macri, anunciamos un plan en el 2017 bastante importante de inversiones en Argentina y claramente nuestro compromiso es seguir invirtiendo en Argentina y hoy es el segundo país en la región, luego de Brasil, que por tamaño, digamos, Argentina es el segundo país en tamaño y el segundo país en recibir inversión del grupo. Es decir, en la decisión de alocación de capital, nosotros seguimos confiando en Argentina, tenemos un negocio muy sólido y aún así lo vemos con muchísimo potencial de crecimiento. Y realmente estamos alocando capital. Hoy también anunciamos un incremento de nuestro compromiso de inversión en toda la región, del cual específicamente Argentina se va a llevar una parte importante. Luis, te consulto porque ustedes vienen invirtiendo quizá más parejo y en un montón de sectores. Sí, por ahí, para los que no nos conocen, el grupo Newsan es un grupo de casi 30 años, un grupo fundamentalmente argentino, que es líder en todo lo que es fabricación y distribución de electrodomésticos. Somos mucho más conocidos por nuestras marcas, que son íconos en Argentina, Noblex, Siam, Atma, Filco, JBC, Pioneer, un montón de marcas. Somos más o menos entre un 25 y un 30% de cualquier retail de Argentina. Y a lo largo de esos 30 años, el grupo ha ido surfeando los distintos momentos de la economía argentina. El momento donde se cierra más, éramos más industriales. El momento donde se importa más, hay que abrirse y hay que entender rápido. Lo que decimos nosotros es, en esos procesos no hay que inmolarse y hay que entender rápido hacia dónde cambia el rumbo de la economía. Nosotros veíamos un poquito este cambio de que era insostenible por allá por el 2013, 2014 y dijimos, bueno, va a haber un cambio en Argentina y un poco surgió con esto de las compensaciones de divisas y el grupo dijo, bueno, ¿cómo logramos salir de este círculo virtuoso? Porque una cosa que el grupo le iba muy bien y todo, pero no era muy sano ni muy genuino y a partir de ahí el grupo dijo, bueno, ¿cómo me integro al mundo? ¿Cómo paso a ser un grupo local, un grupo transnacional? Y surgió abrir una unidad de exportación de alimentos. Y bueno, después de 4 años, para no aburrirlos y sintetizar, hoy somos el principal exportador de pesca argentina. Estamos en toda la cadena de valor, en lo que es la captura, la planta de procesamiento, frío, nuestra cadena comercial, nuestra marca propia. Ya exportamos a 70 países del mundo y también por ahí no está tan claro en Argentina. Argentina exporta más de 2.000 millones de dólares en pesca, casi el doble de lo que exporta Argentina en carne. Como grupo local, nuestra experiencia, bueno, este año vamos a redondear casi los 2.000 millones de dólares y 6.600 empleados. La experiencia de los grupos locales, nosotros en este caso no tenemos la posibilidad como McDonald's de decir, bueno, aloco la plata acá, aloco la plata allá. Nosotros esto de alocar la plata es una cosa todos los días, o sea, no es que estamos esperando la próxima elección o si se hacen los cambios estructurales o si baja la competitividad. Nuestro desafío es cómo poder ser rentable y viable con todas esas dificultades y cómo hacemos para sobreponernos de alguna manera a esas dificultades y sí entendiendo el rumbo. Creo que en este sentido, y hablando de inversiones extranjeras y demás, hay que destacar todo el trabajo que viene haciendo el presidente Macri y su equipo. Nosotros nos sentimos muy orgullosos, se nos toca participar en las misiones y todo. El marketing y el branding que está haciendo Argentina es increíble. Lo que pasa es que no se puede hacer en 2 años algo que se dejó de hacer durante tantos años, lo que se comentaba acá. Creo que eso es un impedimento, una limitación muy grande y apoyamos muchísimo este proceso, más allá que sabemos que
hay que terminar de ordenar la macroeconomía, la inflación, el déficit fiscal, el tema de la confianza. Cuando yo me junto con inversores, nosotros presentamos muchos grupos de afuera, o son socios nuestros, Huawei, LG, Motorola, otros grupos, y siempre son las mismas preguntas. ¿Este cambio viene en serio? ¿Este cambio va a durar? ¿Y no ¿Sí? te preguntan por los sectores en los que ven más posibilidades, vos que estás tan metido y diversificado? Sí, nosotros lo que vemos, y se comentaba en mucho hace rato, es sin duda que hay un cambio enorme en la matriz de Argentina de lo que era hasta el 2015 ahora. O sea, creo que hay, antes eran más inversiones más vinculadas a sectores de consumo y ahora hay mucho más inversiones vinculadas a la inversión. O sea, hoy creo que lo que al país le falta son obras de infraestructura públicas, obras de infraestructura privadas, en telecomunicaciones, en puertos, en rutas, en energía. Nosotros estamos siendo el partner de uno de los principales operadores de todo lo que es manufactura, energías renovables, y ellos están viniendo y están desesperados porque ven una gran oportunidad en Argentina, pero por otro lado ven que todo les cuesta más caro y todo les resulta difícil. Bueno, ya vamos a llegar a eso, pero me gustaría preguntarles a todos ¿qué otros sectores ven ustedes? Por ejemplo, Roberto, vos que estás en Private Equity, ¿qué estás viendo? Si querés hago una breve introducción de lo que por es favor, la empresa. contanos. Soy un socio, Roberto Chute, socio de Rohatyn Group. Rohatyn Group es un fondo de inversión basado en Nueva York, especializado en mercados emergentes, principalmente dedicados a Private Equity, para lo cual somos globales pero locales, con lo cual tenemos oficinas en 16 países en el mundo. En Latinoamérica la principal es en Buenos Aires, la tenemos en 2004, más allá de que los últimos años hemos estado invirtiendo más en la región que en latinoamericana que en Argentina. Y no tenemos un foco sectorial, más allá de que ahora voy a contar tu pregunta, hemos sido agnósticos en términos de sectores que hemos invertido en la región. Yendo acá a Argentina, más allá de que hoy estamos bastante activos y mirando oportunidades de inversión en distintos sectores, miramos empresas que están dentro de ciertos grupos, y diría grupos, los digo en tres. Uno es donde Argentina tiene ventajas competitivas, más allá del ciclo positivo que estamos viendo hoy, donde creemos que la Argentina en cualquier escenario, como decía Luis también, va a tener una buena performance. Ahí meto a lo que es agronegocios y lo que está relacionado a lo que es comidas, lo que es sectores como puede ser sectores a la minería, que hoy por hoy están dormidos, pero creemos que tiene un potencial muy grande en el país, y lo que está relacionado a tecnología y lo que es IT, que son sectores donde la Argentina, por digamos, el gran número de personas que hay en la clase media y por las capacidades y la educación que tiene la clase media argentina y que es bilingüe en gran parte de medida, le da una ventaja competitiva para ese tipo de negocios. Ese es como un grupo. El segundo grupo es todo lo que está relacionado a las inversiones que el país no ha hecho los últimos 12 años, 13 años, que ahí entra lo que es infraestructura, telecomunicaciones, energía y ese tipo de inversiones. Nosotros no invertimos en lo que es infraestructura, no hacemos project finance, pero sí lo que son las empresas que dan servicios o le venden productos a estos sectores. Y por último, sectores que en los últimos años han estado golpeados o en subóptimo crecimiento por las dinámicas políticas, regulaciones del país. Y ahí un sector que se ve claramente que es servicios financieros, donde claramente uno compara con otros países de la región, donde lo que es los préstamos con respecto al GDP, creo que está menos del 25%, uno va a mirar números en la región y están arriba del 50% en la mayoría, con lo cual ahí hay un sector donde puede ser seguros, leasing, hipotecas, digamos, hay todo un mercado con un potencial de crecimiento muy grande. Y después hay lugares de consumo puntuales que creo que no todo consumo presenta oportunidades en la misma medida, creo que hay sectores o subsectores dentro de lo que es consumo que creo que es un momento interesante para invertir. Bueno, aprovecho que mencionamos consumo porque tengo 3 panelistas que se dedican a eso, en un momento en el cual miramos los números agregados de consumo y son muy dispares, vemos algunos rubros que se disparan, pero en general está bastante quieto. ¿Cómo encuentran estas oportunidades? ¿Cómo encaran la inversión dentro de este sector? Mariano, Bueno, te veo sí, con ganas. Perfecto. Sí, nosotros realmente desde inicios del año del 2017 o inclusive fines del 2016 empezamos a notar un repunte en el consumo en nuestros locales que realmente nos llamó la atención
en el sentido que no hablaba con lo que estaba pasando en el resto de la economía. Por ahí fuimos un poquito pioneros o fuimos los early birds, como se dice, los que comenzamos a notar antes que otros un repunte en el consumo. Y la verdad que nosotros cerramos el 2017 con un, digamos, crecimiento de volumen importante. Para ello, obviamente, creo que la clave fue ser competitivos, tener una política de pricing no tan agresivo, poder darle una oferta de valor al consumidor. En nuestro caso, por ejemplo, fue muy exitoso nuestra oferta de combo del día, que era un combo tradicional de McDonald's a precio descontado. Tuvo un efecto enorme, entonces eso puede dar una pauta de lo que está buscando el consumidor. Es decir, no es que estaba con dinero para gastar libremente, sino que estaba buscando ofertas realmente de valor. En nuestro caso tuvo un éxito realmente muy, muy grande y cerramos el 2017 con números muy interesantes. Sé que esto no fue, digamos, si uno analiza todas las compañías dedicadas al retail y al consumo, supermercados, no se ve lo mismo en todos lados, con lo cual, digamos, yo en mi área de expertise, lo que sí podemos decir es que nosotros, en cuanto mismo a unidades, tuvimos un muy buen venta de crecimiento de unidades, muy buen 2017, y tal es así que en nuestro plan de inversión para los próximos 3 años estamos poniendo a Argentina en un lugar, como mencioné antes, importante dentro de ese del combo de países disponibles que tenemos para invertir. Así que esa es nuestra visión y por suerte los resultados nos han acompañado. ¿Y vos, Luis, cómo te adaptaste a este cambio en el consumo? Nosotros consideramos que hubo un cambio muy grande en la forma de consumir, o sea, en el comportamiento del consumidor, de un consumidor compulsivo que le quemaba la plata en la mano, con la inflación y no tenía alternativas de ahorro hasta el 2015, iba muchísimo eso a bienes durables, porque no había créditos para la vivienda, no había créditos al automotor, con lo cual era un sector que estaba de alguna manera muy apalancado por esa situación. Entendimos rápidamente que iba a cambiar a partir del 2016, ese cambio se dio. Y de la mano de eso te encontrás hoy con un consumidor mucho más austero, mucho más racional, mucho más selectivo, y aparte la billetera nuestra compite con la cuota del hipotecario, con la cuota del automotor, con el ahorro de las inversiones financieras, que los 2 primeros años han sido muy rentables para mucha gente. Pero te diría que en ese contexto el sector de durables ha tenido una curva bastante plana, o sea, tuvo una caída importante los primeros 6 meses del 2016, a partir del segundo semestre del año pasado se empezó a recuperar y está en valores, si querés, equilibrados o positivos, son muy parecidos a lo del 2015. ¿La novedad cuál es? Es que cambió el consumidor y hasta los canales, o sea, los canales, hoy se han desarrollado canales no tradicionales, o sea, en Argentina el canal mayorista hoy ocupa un lugar muy importante, entonces hoy creo que nos pasa a todos que lo que tenés que tener claro es que cómo evolucionás vos a medida que cambia el consumidor y evolucionan los canales, o sea, el canal online, bueno, el omnichannel de alguna manera hoy forma parte de una oferta diferente. Seguimos creciendo ahí, pero como te decía, también estamos mirando un poco más el contexto y estamos buscando mucho más que nuestras inversiones también vayan a sectores exportadores o mucho más vinculados con la inversión, ¿no? Julio, pese a que el consumo venía bastante planchado, te animaste a invertir en sectores muy específicos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más cómo es esa decisión? Sí, yo diría que la verdad es que nosotros miramos, evidentemente, como decía antes, las condiciones del país, el entorno macro, el entorno legal, etcétera, pero somos inversores muy de micro al final, ¿no? Y al final nos guiamos por oportunidades específicas de compañías específicas que pensamos que tienen un potencial, ya sea en el país, ya sea potencial internacional, que tienen un buen equipo gestor, que han evolucionado bien a pesar de los momentos difíciles, y ese claramente era un caso de Rapsodia, ¿no? Y en particular yo creo que en ese sector, y no es el único sector que hacemos, pero en ese sector que es en el que hemos invertido en este país, yo creo que Argentina es un país exportador de diseño y de innovación, probablemente de los que más en la región, y de hecho esta compañía en particular es panregional y tiene tiendas en muchos países, incluido México.
lo vemos también desde un punto de vista de, al ser exportador, realmente no es solo Argentina lo que miras, sino que al final miras un clúster de mercados alrededor. Pues México está un poco más lejos y es un poco más puntual, pero Chile, Uruguay, Paraguay son países que son compradores de este tipo de productos y de diseño argentino, con lo cual la verdad es que al final también eso te permite un poco, primero, acelerar el crecimiento de las compañías en las que invertimos y distribuir un poco el perfil de riesgo de la compañía y diversificar un poco el perfil de riesgo argentino, entre comillas, o el perfil de riesgo que puedas tener de moneda, ¿no? Que es también un tema que antes no hemos hablado, pero evidentemente nosotros somos un inversor con fondos en dólares y el FX es algo que también tenemos en cuenta a la hora de invertir y una forma de... Y eso no se puede cubrir. Cuando inviertes en Argentina, pues estás invirtiendo en pesos y es imposible cubrirlo por el coste de cubrir este tipo de riesgo, pues sería altísimo, ¿no? Entonces la forma de cubrirlo lo que haces es tienes un portfolio diversificado de inversiones, pero luego también dentro de cada compañía lo que haces es un poco distribuir tu mercado, intentar que un mercado específico pese. Entonces ahí nosotros buscamos un poco dentro de consumo, buscamos verticales, un poco a tu punto en el que y al punto que decías sobre el tema de la pesca, o verticales en los que pensamos que el país tiene una historia, una legitimidad, una capacidad de exportar que nos permita crecer esas compañías. Bien, empezamos hablando de por qué se habían demorado las inversiones en llegar y nos detuvimos quizá un poquito mucho en cuestiones de consumo. Me gustaría preguntarles a los que tienen experiencia internacional, que por suerte son varios en el panel, acerca de las características propias de Argentina en relación a los atractivos de otros países de la región. Te veo con ganas, sí, por favor. Cuento brevemente lo que hace el INSOR. El INSOR es un fondo regional de inversores internacionales, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. Y nosotros, las decisiones de inversión las tomamos mirando lo que está pasando en los diferentes países, sopesando, digamos, los beneficios y los riesgos de invertir en cada país. En este momento lo que estamos viendo en Argentina la estamos viendo con una perspectiva bastante favorable. Nosotros hemos hecho una inversión con el fondo Linsor en 2007 en Argentina, en los cines Hoyts, y desde ese momento se fue enrareciendo el clima y nos costó volver a invertir hasta hace 2 años que empezamos a focalizar más los recursos. Desde la oficina argentina habíamos estado haciendo inversiones en Uruguay por lo enrarecido que estaba la Argentina, aunque no eran nuestros planes. Hemos ahora decidido volver a invertir, hemos repatriado gente que estaba en México, tenemos una vocación de acá 18 meses, comprar 2 compañías. Ahora, dicho todo esto, en el momento de invertir en Argentina lo que vemos son sectores que, digamos, que tienen mucho por desarrollarse, hay mucha necesidad de capital. Nosotros tenemos un enfoque bastante micro, al igual que han comentado. Obviamente buscamos sectores que sean competitivos, pero a su vez estamos mirando y tratando de buscar compañías de tamaño mediano que tengan planes para desarrollarse agresivamente. Entonces ahí entra la necesidad de capital, sectores como coincido, todo lo que es sector financiero, telecomunicaciones, donde hay mucho retraso en la inversión. Y bueno, miramos esas oportunidades. Obviamente sopesamos eso contra los riesgos que tiene la Argentina en un proceso de normalización donde hace 5 años o 4 años ni estábamos en la foto y hoy estamos en la foto, por ahí un poquito despeinados, pero estamos ahí y yo creo que vamos a estar cada vez mejor. ¿Ves que Argentina tiene algún desafío en particular, alguna cuestión que necesite destrabar, ya sea desde la cultura de los negocios? ¿Cómo es el día a día de buscar esas empresas? Sí, desafíos obviamente hay. Nosotros lo que vemos es que hay tal vez algunos riesgos más acentuados. Existen riesgos en todos los países más o menos de características similares, pero por ahí hay algunos riesgos que están un poquito más acentuados
en Argentina, el tema de la informalidad respecto a algunos de los mercados latinoamericanos, en algunos sectores es un problema. En regulación está pasando algo muy particular, porque lo que se está haciendo en materia de regulación está mejorando notablemente las instituciones y los marcos, pero obviamente cuando vos comparás relativamente, hay algunos países que llevan 10 o 15 años de hacer las cosas más ordenadas y acá tenés 2 años y de repente, no sé, de repente escuchás que el otro día un legislador mendocino salió a decir que le daba dolor de panza cuando veía que había vinos chilenos en los anaqueles del supermercado, que tenía que sacar una ley para que no ingresen vinos por 10 años, ¿no? Entonces, decís qué suerte que no están gobernando, y ojalá este proyecto dure bastante tiempo, porque digamos, ese tipo de vaivenes a lo regulatorio le hace mucho daño, ¿no? Entonces, ojalá se pueda mantener, digamos, la dirección y se vaya consolidando, pero el tema regulatorio, digamos, obviamente que es un factor a tener en cuenta. Y después otro tema que vemos bastante clave, que se está regenerando, es todo el tema del fondeo, sobre todo en negocios que requieran acceso al fondeo recurrente, es un factor de riesgo por ahí un poquito más acentuado. No quiere decir que porque estén no podemos invertir, o sea, lo que quiere decir es que lo vamos a computar dentro de los precios y los riesgos que estamos dispuestos a asumir, conllevan un cierto retorno. Entonces, sí vemos que hoy en día no es lo mismo en términos de retorno invertir en Chile que en Argentina, pero creemos que se puede lograr hacer inversiones, está todo dado, hay muchas oportunidades y bueno, esperemos encontrarla en los próximos, no sé, el próximo año, haber hecho una y en los próximos 18 meses espero 2 inversiones. Ojalá que sí. Roberto, ¿compartís este diagnóstico de las diferencias regionales? Sí, totalmente. Yo solo creo que para agregar lo que decía Jorge, diría cuando uno compara la región con Argentina, cuando mira a Perú, Colombia, Chile, venimos sobre todo para lo que es private equity, venimos de un nivel de actividad tan bajo en la Argentina, que hoy uno se encuentra, más allá de todos los desafíos que recién mencionaba Jorge, muchas compañías que durante muchos años no tuvieron acceso al financiamiento, no tuvieron acceso al mercado internacional, han estado más focalizados en manejar su día a día y sobrevivir en los vaivenes que la macro y la política les dictaba, más que estar pensando en cómo crecer y cómo ser más rentable. Eso hoy, y tema de sucesión, muchas compañías que encuentran a sus fundadores viendo un poco ver a quién le pasan la pelota en el manejo de sus compañías, que tampoco encuentran, durante 15 años no la pudieron encontrar tampoco. Entonces hoy te encontrás con un backlog de una gran, y sobre todo en las compañías, miramos de tamaño mediano, familiares, una gran cantidad de empresas buscando cómo capturar en ciertos sectores un nuevo escenario mayormente de crecimiento en muchos sectores. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, a nivel private equity hay, digamos, pocos fondos institucionales que han estado y están en Argentina tratando de ver cómo capturar esa oportunidad. Hay varios fondos de afuera que por diferentes razones, y creo que fue tu pregunta inicial, no han tenido todavía la capacidad o la voluntad de tomar la decisión de invertir hasta ver un poco cómo siguen. Al principio fueron, esperemos a las elecciones medio término, ahora veamos ver qué pasa con la inflación y el déficit fiscal, como que todavía no termina de sentirse cómodo. Entonces, hace que hoy hay como una oferta-demanda, hay más allá de diferencias que puede haber de evaluación, hay un mercado muy interesante, yo creo, para lo que es el mercado private equity en Argentina hoy, y me hace acordar a hace 12, 13 años lo que era Perú, Colombia, cuando eran mercados fértiles para hacer private equity, hasta que los fondos de pensiones locales les empezaron a dar capital para poder desarrollar sus negocios. Entonces, yo creo que también no somos optimistas, de hecho nosotros hemos cerrado 2 inversiones en el último año y estamos en el próximo mes, ojalá cerrar la tercera, y estamos bastante activos buscando oportunidades en Argentina. Ahora, mencionaste que había empresas que estaban buscando un cambio de manos. Percibí como que había mucho entusiasmo en un principio con la llegada de capitales y que los precios de las compañías
no eran acordes a los riesgos que mencionaban acá. ¿Esas diferencias en pricing se fueron limando o persisten? En algunos casos sí, en otros no. Las que pudimos cerrar nos terminamos sintiendo cómodos en esa diferencia. Pero es verdad que yo creo que ese diferencial se va achicando. Creo que cuando arrancó el 2016, al principio la gente pensó que esto ya era Chile y no lo era. Entonces, en términos de precios, ¿no? Porque todavía de vuelta, el punto de que Chile hace 25 años que vino una estabilidad macroeconómica, política, que da cierta certidumbre para validarse estos precios también. Entonces, yo creo que eso se fue achicando con el tiempo y creo que cada vez más va a haber oportunidad de poder cerrar transacciones en Argentina. Sí, yo creo que hubo una euforia inusitada y no necesariamente justificada inicial. Entonces todo el mundo se pensó, oye, pues todo lo que ha pasado ya se ha olvidado y esto es historia y ahora vamos como decías, a ofrecer las compañías a lo que se está pagando por una compañía en otros mercados y bueno, eso no se dio y de hecho ha habido relativamente pocas inversiones directas de fondos y lo que ha hecho es que los empresarios pues, empiecen a ajustar un poco sus expectativas a lo que es la realidad del mercado, ¿no? Yo creo que también otro tema que es importante es que por lo menos en nuestro caso, yo creo que en muchos de nuestros casos, lo que aportamos a esas compañías no es solo capital, ¿no? Porque el capital, pues hoy en día realmente hay mucho dinero, ¿no? Aunque esté costando a lo mejor que llegue ese dinero a Argentina, pero el mundo tiene un problema de exceso de capital en general, en todas las categorías. Hay muchísimo dinero por invertir, buscando oportunidades, pero mi opinión es que no es solamente el capital lo que se aporta, en muchas de estas situaciones aportas también mucho pues, cómo vamos a crecer esta compañía juntos, sobre todo cuando te asocias con alguien, cuando compras a mayoría es un poco distinto porque ahí ya el vendedor se va, pero cuando te asocias con alguien es cómo vamos a crecer esta compañía y cómo vamos a hacer que esta compañía que tengo, pues metiendo tu capital y ayudándome a crecer, valga muchísimo más en el futuro, ¿no? Y yo creo que eso es un tema también que hace que esas posibles diferencias que haya de valoración, si tú al final tienes algo que crees que vale 100, pero piensas que con un socio que te va a entrar en la compañía te puede hacer que valga 400, pues realmente la discusión inicial de lo que vale o no que lo vale, la participación que vas a vender es prácticamente marginal, porque realmente el valor que vas a creer conjuntamente con ese socio es muchísimo mayor de lo que puedas negociar un pequeño margen de precio en la entrada, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es un punto importante y yo creo que por lo menos en nuestras conversaciones con empresarios y con compañías argentinas vemos que están muy ávidas no solo de lo que es el capital, sino de lo que es el valor añadido, de oye, cómo puedes ayudar a crecer internacionalmente, a aplicar best practices que tú has visto en otras compañías en tu portfolio, en otros mercados, etcétera, y eso facilita un poco también la conversación. Y a la hora de buscar un socio o un inversor de afuera, ¿cómo les explican las peculiaridades de nuestra macroeconomía? Yo creo que cuando estás aquí, estás por algo, ¿no? No vienes de primeras, ¿no? En el sentido de que sueles tener un cierto entendimiento de cómo funcionan los mercados. Nosotros tenemos, de hecho, mi socio es argentino-americano, pero es medio argentino, ha hecho muchas inversiones en la región, muchas inversiones en Argentina en el pasado, en momentos muchísimo más complicados, con lo cual, la verdad que en general, y yo creo que claramente es vuestro caso, cuando estamos hablando con compañías conocemos las peculiaridades de los negocios y somos conscientes de los riesgos y de las oportunidades también y se trata de ver cómo se gestiona y cómo se mitigan, ¿no? Pero tampoco venimos, digamos, desembarcamos aquí sin saber un poco en qué consiste, pienso. Solo para agregar, creo que tampoco está fácil el mundo en general, en dónde alocar el dinero para invertir. Entonces, en ese contexto hay ciertos perfiles de inversores que tienen apetito por tomar un poco el riesgo-retorno que Argentina presenta. En el sentido que obviamente presenta un poco más de riesgo que por ahí algún país de la región, pero hay un potencial que si las cosas se dan como el gobierno quiere y muchos de nosotros que estamos acá también, el retorno puede ser superior a lo que se puede lograr en otros países. Y eso creo que es lo que está gatillando también algunas conversaciones con algunos inversionistas que están dispuestos a acompañarnos en las inversiones del país. Sí, estoy de acuerdo y en general los fondos, por lo menos el fondo nuestro, nosotros buscamos retornos que son interesantes, digamos, para nuestros inversores,
pero los buscamos en base a planes, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos a comprar una compañía, en general trazamos un plan de creación de valor, típicamente de desarrollo, de crecimiento. Puede haber variaciones, pero es un plan bastante típico, un negocio que funciona, y potenciarlo y poner una gran cantidad de proyectos y el management que puede ejecutar esos proyectos. Cuando vos proponés a un comité, en nuestro caso un comité de inversión donde hay gente de todas estas regiones de Latinoamérica, el énfasis está en lo que vas a hacer con la compañía, ¿no? Entonces, que lo que vayas a hacer y puedas hacer con la compañía sobrecompense los riesgos propios del país, ¿no? Esa sería la lógica. Bueno, esa es una forma de encarar las inversiones. Esa es la nuestra. ¿Me pueden contar otras formas, Luis? Nosotros... Sí, vos estás invirtiendo en tantos rubros distintos. No tenemos tantos métodos predictivos, la verdad que no somos un grupo local que sí... Animal Spirits. Claro, la verdad que un poco también a veces las cosas se nos dan a medida que va rodando la cosa, y así conté un poco la experiencia de la pesca, y después lo que sí tratamos de entender es el gobierno trazó un plan productivo nacional y sobre eso definió cuáles son los sectores estratégicos de la economía en los próximos años. Y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿dónde podemos encontrar oportunidades dentro de esos sectores que definió el gobierno como estratégicos? Y a partir de ahí empezamos a movernos y bueno, como comentaba hace un rato, una de las cosas que vimos era no tenemos nada de experiencia en energías renovables. Bueno, cuando empezó a caer el tema de energías renovables, lo primero que buscamos es un socio que sepa, así que nos asociamos con un grupo español hace por allá como un año y medio, y bueno, y empezamos a meternos en el negocio, y hoy ya cerramos, eso es un tema lo que era parte de Greenfield, parques fotovoltaicos, eficiencia energética, proyecto de integración, energía distribuida por un lado, y también nos metimos en lo que es manufactura. Eso tiene que ver un poquito con entender. O sea, nos sentimos muy cómodos como socio local de muchas empresas de afuera y nos sentimos muy cómodos en ese proceso de acompañarlos a ellos a desembarcar y que tengan de alguna manera un proceso exitoso en ese desembarco. O sea, la preocupación que siempre te transmiten es, y a veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué a veces buscan a socios locales como Yusan y todas estas grandes empresas extranjeras? Porque el camino es como un Dakar Argentina. Es como un Dakar, ¿viste? No se da cuenta, o sea, nos pasa a nosotros mismos, ¿viste? Nosotros trajimos, ahora nos empezamos a meter en movilidad urbana, nueva movilidad urbana. Y nos metimos en todo lo que nueva movilidad urbana, es todo lo que son móviles eléctricos, cada una bici hasta un utilitario, pasando por una moto y todo. Y no hay legislación en Argentina, entonces vos haces camino al andar, pero te juntás con el INTI, que yo. Lo que pasa es que yo ya le decía a la gerente nuestra institucional, ya camina, porque hace 2 años y 3 meses que estamos dando vuelta y no logramos que se arme una regulación de movilidad eléctrica. Entonces, empresas, hay motos eléctricas, todo, pero no hay una regulación. Entonces, el mercado de la banda, el mercado informal, hay motos informales eléctricas en Argentina. Es una cosa de locos. Entonces, lo que vos decís es, bueno, ¿cómo haces para que esas cosas se vayan simplificando? ¿Cómo creas esto que decían hace rato los fondos? Yo lo escuchaba con mucha atención, esto de Chile. ¿Cómo hacer para que haya un entorno de negocio, que todo sea mucho más fácil, ¿no? O sea, que todo sea, que no haya tanta regulación, que no haya tanta burocracia y todo. Entonces, en la medida que esas cosas creo que dejen de existir, va a ser mucho más fluido el camino para la llegada de las inversiones directas. O sea, estos socios de energías renovables me decían, no puedo creer, o sea, no tengo logística para transportar. Todo lo que es energía eólica transportan en camiones de casi 50 metros. Las palas son de casi 50 metros. No están preparadas las rutas para que transiten. No tenés autorizado para que los tipos de camiones para trasladar eso puedan dar ese tipo de rutas. Entonces te encontrás con problemas muy básicos. O sea, vos decís, si hizo el Renovar 2, tienen un plazo para entregar los molinos eólicos, pero no tienen la infraestructura preparada para que puedan instalar los molinos eólicos. Entonces son cosas muy básicas que le pasan. Entonces, y yo voy a tener que empezar a pagar una multa en el Q4. Y nos mira y llegás a decir, bueno, son cosas por ahí anécdotas, pero al final del día son muy tristes que nos sigan pasando como país, y creo que eso hace que muchos inversores de afuera
se asusten o tarden en tomar una decisión, o decisiones de inversión grandes, que son las que todos estamos esperando, no terminan de llegar, ¿no? ¿Alguno tiene otra experiencia, otra estrategia de inversión para esta Argentina? Bueno, nosotros tenemos por ahí la particularidad que hacemos exactamente, cuando analizamos proyectos de inversión, es exactamente el mismo en todos los países, que es un restaurante de McDonald's que es exactamente igual en todos los mercados. Entonces nosotros lo que hacemos es miramos qué volumen tiene, qué rentabilidad nos está dejando, qué margen tiene el negocio en los distintos países. Y bueno, cuando uno analiza la región, se encuentra con distintas realidades. Por ejemplo, Argentina, donde la marca McDonald's es muy fuerte, uno por ahí se encuentra con un ticket medio más alto que en otros lugares de la región y con un margen que tiene parte del costo argentino metido ahí, pero bueno, nosotros somos un negocio de comida, el 95, digamos, salvo una mínima parte que serían por ahí los juguetes de la cajita feliz. La comida es toda local, Argentina es muy competitiva en la producción de alimentos, nuestro costo de alimentos en Argentina es muy competitivo, entonces nuestro gross margin es alto, eso nos da fortalezas en Argentina, nos permite crecer y como la marca es fuerte, ese es uno de los motivos por los cuales nosotros estamos creciendo hemos decidido crecer de manera fuerte en Argentina. Por otra parte, nosotros McDonald's a nivel mundial está lanzando una nueva plataforma en los restaurantes, se llama la Experiencia del Futuro, con restaurantes en donde hay Wi-Fi, kioscos digitales, la gente puede pedir el menú de unas pantallas digitales. Toda esa inversión en tecnología también en cada uno de los restaurantes. Argentina también es un país en la región que tiene un desarrollo tanto en recursos humanos como en el tipo de consumo que nosotros, o de gente que recibimos en los locales, que también nos permite hacer. Estamos haciendo una inversión fuerte en ese aspecto en todos los restaurantes que tenemos en Argentina, con lo cual tenemos un compromiso en los próximos años, más del 50% sean de este tipo. Y no digo solo en Capital, sino en las provincias, Gran Buenos Aires, estamos presentes en casi todas las provincias del país. Con lo cual, nosotros, analizando el local como una unidad de inversión y comparándolo, acá compara con Chile, con Perú, nosotros Argentina somos más fuertes y tenemos mejores números que en otros mercados de la región. Así que por ahí es distinta la realidad a los amigos del private equity. Yo a lo mejor simplemente añadiría un punto al punto que hacías tú antes sobre el tema del socio local, ¿no? La verdad es que es una forma para nosotros, con inversión internacional también, efectivamente, de mitigar un poco esos riesgos y navegar en lo que son las idiosincrasias del mercado local. Y yo creo que la verdad que a lo mejor en otros mercados más regulados o más claros, y no hablo de Argentina en general, sino en general en Latinoamérica, son mercados que no siempre son tan claros. Como Estados Unidos no es tan importante en Latinoamérica en general, en Argentina en particular, pero en Latinoamérica en general para nosotros la selección del socio es uno de los temas de un socio local, ya sea un socio minoritario, mayoritario, que tenga una pequeña participación, lo que sea. Para nosotros es una forma muy buena de mitigar esos riesgos y de poco de navegar lo que son los temas que tiene cada mercado. Les agradezco mucho y vamos a dejar los pocos minutos que nos quedan por si alguien en el público quiere hacer una pregunta. Sí. Claudio. Muchas gracias. Muy interesante. Tengo en realidad dos preguntas combinadas. Una se refiere, hay un momento particular en la Argentina en este momento que en el presupuesto personal hay una reducción. Andando. Anda. Ahí está. Gracias. Hay una reducción importante en la capacidad de gasto debido al aumento del costo del gas, de la electricidad, que eso aparentemente, de acuerdo con lo que uno lee, ha reducido el presupuesto disponible para muchos de
escuchar si tienen una percepción de que es realmente un problema de corto plazo o que puede afectar la rentabilidad a largo plazo. El segundo tema es más de inversión y se refiere a la siguiente: el valor de irrupción y el potencial y el riesgo del e-commerce en la Argentina. En la Argentina, comparado con los países, digamos, ciertamente con los Estados Unidos y otros países, está muy atrasado, hay una serie de elementos institucionales. Es un área esa que puede crecer en forma importante en la Argentina en el futuro cercano, o es algo que es más bien un sueño cuando la Argentina se regularice. Gracias, Claudio. Si querés yo te cuento la primera parte que hace a los bienes de consumo y bienes durables. Nuestra lectura del problema es que no es que ahora es bajo, pero es más normal respecto a los países similares a Argentina. O sea, déjame darte un ejemplo. En Argentina, históricamente el mercado de aires acondicionados era 1.200.000 unidades por año. En los años 2000, en la década de los 2012, 2013 hasta el 2015, llegó a haber casi 1.900.000 aires acondicionados. Y cuando vos comparas eso con Brasil, la relación que tenemos, hay 5 veces entre todos los mercados, televisión, aires, celulares y todo. Cuando vos lo mirabas ahí, Argentina parecía que un país desarrollado, ¿viste? Entonces había achicado a 3 veces. Y esto se replicaba lo mismo en el mercado de televisión, que se venden más o menos 3,5 millones de unidades. Lo mismo se veía en celulares, que se venden casi 13, casi 14 millones entre el mercado formal y el mercado informal. Entonces, en realidad, es verdad el efecto que se está diciendo vos, pero tampoco era irreal que en la billetera pagaras la luz o el gas o eso. Entonces, o sea, perfectamente, y eso significa el cambio de modelo que vemos nosotros, que es un modelo donde hay un consumo mucho más racional y mucho más realista y no con tanto anabólico. Eso es en bienes durables. ¿Alguien tiene algún comentario sobre e-commerce? Si querés arranco con respecto a e-commerce, la verdad que sí, claramente vemos un potencial enorme de crecimiento. Sí, para dar un ejemplo, nosotros tenemos una inversión en la región que es una empresa que da servicios de seguridad informática, ayuda a prevenir ataques, ciberataques, digamos, y eso es indirectamente una manera de jugar al crecimiento de transacciones electrónicas, e-commerce, etc. Entonces el crecimiento es exponencial en Latinoamérica y mucho más de lo que uno está percibiendo. La penetración en Latinoamérica está a 5 o 6 años de diferencia con lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa, y la cantidad de lo que eran transacciones electrónicas en el sistema financiero es muy bajo en la región y en Argentina en particular. Así que nosotros estamos viviendo en una inversión que tenemos que realmente el crecimiento de todo lo que son transacciones electrónicas online y el e-commerce crece y va a seguir creciendo fuerte los próximos años. Sí, nosotros tenemos 4 retailers en Latinoamérica en diferentes sectores, venta de anteojos, farmacias, locales de venta de electrodomésticos, y sí es una parte, digamos, del desarrollo del negocio, trabajar en expandir las plataformas de e-commerce. Se habla mucho hoy en día de lo que es la omnicanalidad, trata de llegarle al cliente por múltiples, digamos, en múltiples momentos de contacto. Está ocurriendo también mucho la venta por internet y después el pick-up en el local. Entonces, ese es un partido que va a haber que jugar. Todavía en Latinoamérica es más incipiente por ahí que en Estados Unidos, donde están todos bastante aterrados con lo que está pasando con el rol de Amazon, pero sí, ya está ocurriendo, y o sea, yo creo que va a ser un fenómeno que, digamos, todos los retailers digamos, del mundo de los ladrillos van a tener que jugar ese partido también. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Les agradezco muchísimo a todos. Me queda una pregunta. Ladies and gentlemen, that brings to a conclusion our 4th annual Cumbre Financiera. We've had a fascinating series of discussions today, from the macro to the micro. A lot of food for thought. I think if there's one thing we can all agree on, is that 2018 will be a momentous year for Argentina.
And we look forward to welcoming you all back here next year for our forum then. Thanks once again to all our participants, our speakers, our sponsors, and to all of you for making this event yet another success. Many thanks. Bye-bye.